Bienvenidos y bienvenidas, estimados maestros, a la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad, en la asignatura Investigación Educativa. En esta ocasión, en la sesión número 2, vamos a abordar el tema Educación, Tecnología y Conectividad, tomando como punto de partida que la educación está relacionada con un proceso que nosotros como docentes realizamos, las estrategias didácticas, tomando como punto de partida que también trabajamos los métodos y las técnicas que nos van a ayudar a nosotros lograr el objetivo que nos planteamos en nuestro instrumento, que en este caso sería nuestra planeación. Y todos estos elementos se tienen que desarrollar en tres procesos. La primera dimensión sería la institución como tal, esta sociedad en la cual se ve inmersa y vinculada para alcanzar los esfuerzos y también al mismo tiempo proyectarlo en la comunidad educativa. Un segundo elemento es la estructura curricular que nosotros trabajamos y que en muchas de las ocasiones se nos dificulta, ¿no? Pero son los contenidos y el orden que vamos a seguir en ellos. Y una tercera va a ser las posibilidades cognitivas que nosotros vamos a considerar que tienen nuestros alumnos y el manejo de actitud para el trabajo. Tomando ello, vamos a revisar que las estrategias didácticas en este proceso de la investigación educativa nos proporcionan, y si de manera adecuada, la motivación y la orientación para el logro de los objetivos. El proceso de enseñanza, desde un apartado de diseño, por un proceso que tenemos nosotros que llevar a que nuestros estudiantes en determinado momento tengan que aprender. Por eso nosotros como docentes necesitamos el trabajo de una manera dedicada y con la visión de transformar. Ahora bien, el aprendizaje es el propio que el alumno como tal se va a generar. Estos procedimientos desde un apartado de la cognición del profesor que tiene en referencia a las operaciones que maneja tanto físicas como mentales el estudiante, le permite más que todo generar un conocimiento en él, sabiendo de antemano que vamos a encontrar pues todo este proceso de la tecnología, esta conectividad y también el desarrollo de una sociedad cambiante del conocimiento, de la información, que se requiere que nosotros como docentes empecemos a manejar otro tipo de estrategias que permitan a que nuestros estudiantes puedan aprender, ¿no? Entonces, vamos a encontrar tres. Las preinstrucciones, que va a ser el antes, cuando nosotros estamos preparando a nuestro alumno en relación al qué, el cómo va a aprender. Esta activación le va a permitir al estudiante ubicarse en el contexto del aprendizaje que nosotros queremos que adquiera. En este caso, para nosotros son los objetivos y el organizador previo que tiene el alumno en referencia al contenido que estamos abordando. Ahora bien, coinstruccionales vamos a encontrar que son durante, que son pues básicamente los contenidos curriculares que nosotros estamos abordando con nuestros alumnos. Es la dirección de la información que nosotros te estamos generando desde un proceso de conceptualización de los contenidos para poder organizar y estructurar el trabajo, tomando como punto de partida, por ejemplo, pueden ser las ilustraciones, pues las redes semánticas, los mapas conceptuales o las analogías que nosotros estemos tomando en cuenta. Y las post-instruccionales, que son después del trabajo que estamos realizando, que se presentan con el contenido de lo que va a aprender y también le va a permitir al alumno tener una visión integradora de un trabajo pues más crítico y más reflexivo, ¿no? Tomando como punto de partida podría ser las preguntas interrelacionadas o algún resumen o bien la presentación de que ellos realicen sobre el trabajo que tuvimos durante el proceso de la clase. Cuando estamos considerando el trabajo de las estrategias para transformar a la educación desde una visión de la investigación educativa, nos lleva a nosotros
a activar y a usar los conocimientos que tienen nuestros alumnos. Es muy común escuchar esto, ¿no? El conocimiento previo. Sí, pero ahora se sabe que el alumno también tiene que generar esas expectativas, ¿no? Y que en determinado momento, para que nos ayude a mejorar la integración del proceso que nosotros estamos realizando para tomar en cuenta un nuevo conocimiento. Ahora bien, cuando nosotros pues tomamos estos elementos, nos ayudan a promover una enseñanza situada para nuestro alumno, tomando como punto de partida el diseño de los documentos académicos que nosotros vayamos a trabajar. Las estrategias didácticas y las estrategias de aprendizaje están direccionadas para que nuestro alumno en determinado momento adquiera el conocimiento y que éste posteriormente lo pueda aplicar. Los procedimientos mentales que se trabajan para nuestro alumno tienen una secuencia, desde un proceso esquemático, pero también desde el procedimiento para desarrollar y procesar la información y esta que sea significativa para que posteriormente la pueda aplicar en sus contextos. La clasificación de los trabajos en referencia a las estrategias didácticas nos permiten a nosotros encontrar 5 de ellas, ¿no? Existen otras, yo lo sé, pero las que vamos a revisar en esta sesión número 2, que es la educación, la tecnología y la conectividad, nos van a servir a nosotros a tomar en cuenta la adquisición, la interpretación, el análisis, el razonamiento como tal, la comprensión, la organización y la comunicación. Ahora bien, cada una de ellas va a presentar ciertas características. Nosotros las debemos de considerar para que al momento de que las vayamos a aplicar con nuestros estudiantes, nos permitan que ellos adquieran el conocimiento y lo puedan contextualizar y que sea significativo. Por ejemplo, las de adquisición, pues sabemos que son la observación, la búsqueda de la información, el manejo de diferentes tipos de fuentes. Cuando está hablando de la interpretación, vamos a considerar pues esta traducción de la información, pero también la aplicación de modelos para interpretación situaciones, ¿no? Entonces, este análisis de reforzamiento nos permite a nosotros generar pues más que todo un razonamiento lógico y que también lleve a nuestros alumnos a la investigación, pero a la resolución también de problemas. Sí. Ahora, la comprensión y organización desde un apartado de establecimiento de las relaciones conceptuales nos permiten a nosotros que los alumnos puedan empezar a elaborar sus mapas conceptuales los contenidos que nosotros estamos considerando y abordando. Entonces, la comunicación sabemos de antemano que puede ser oral o escrita o a través de información que nosotros vayamos a trabajar. El papel que nosotros realizamos como docentes desde un proceso de trabajo y de transformación desde las estrategias de aprendizaje nos lleva a que nosotros tengamos un papel de vigilar la permanencia que se trabaja dentro del aula para que después esta vaya direccionada en la enseñanza que nosotros vayamos a dar. ¿Ok? Ahora, vigilar al estudiante es más que poderle proporcionar y hacer una autorregulación de él, donde tiene que visualizar de manera consciente este manejo de cuándo, cómo y el porqué de su empleo de el proceso de aprender más que todo, desde una mirada de transformación que debe tener el alumno. Hacer conciencia a los estudiantes para que desarrollen más que todo sus destrezas, sus habilidades académicas, es necesario porque con ello vamos a lograr pues ese interés y ese esfuerzo que lo van a demostrar en sus actividades. Entonces, nosotros como papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a llevar a que nuestro alumno, en determinado momento, las tareas que vayamos a aplicar les sirvan más que todo para que ellos en determinado momento las puedan este,
pues, contextualizar. Las actividades que nosotros realizamos en la promoción de la investigación educativa existen, como comentaba hace un instante, muchas, ¿no? Una de ellas podría ser la exposición y actividades guiadas. La discusión, el trabajo en trabajos cooperativos, la selección y enumeración de problemas identificados, un proceso de ilustración, de análisis, también de revisión, de crítica de textos, de ejercicios, de tareas específicas, para que en determinado momento nuestro alumno pueda aprender. Esta resolución o autoevaluación que se trabaja desde la mirada de todos los productos que realiza el alumno nos lleva a realizar el feedback, la retroalimentación correctiva que nos lleve más que todo a los procesos de aprendizaje que nuestro alumno está teniendo, ¿no? Entonces, como notas finales de estas laminillas que estamos presentando en esta ocasión, en la sesión número 2, nos permite más que todo tener un contexto sobre lo que es la investigación educativa, pero al mismo tiempo sobre las actividades que realiza el docente, pero también cómo el alumno en determinado momento va a procesar ese conocimiento y a la vez cómo él va a desarrollar las estrategias más efectivas para que lo que está aprendiendo lo pueda aplicar en sus diferentes contextos donde él se desarrolla. Sí, entonces, las estrategias, como bien sabemos, son flexibles, son modificables, dependiendo el grado, también el nivel educativo que estemos transitando, la disciplina que estemos trabajando. Entonces, en este caso específicamente, las estrategias didácticas nos permiten a nosotros buscar la necesidad que va teniendo nuestro alumno para posteriormente aplicarlas y a la vez poder desarrollar habilidades propias en nuestros estudiantes. Entonces, con ello nosotros estaríamos considerando en este apartado del trabajo, en esta sesión número 2, nos lleva más que todo a considerar que nosotros en determinado momento como facilitadores del aprendizaje, que la educación, la tecnología y la conectividad en la cual estamos transitando actualmente nos lleva más que todo a tomar en cuenta que la educación debe ser efectiva, de también capaz de adaptarse a este cambio social, de adaptarse a las tecnologías que en determinado momento se van dando. Entonces, el proceso de la tecnología, desde una inclusión de los recursos tecnológicos para la educación, es indispensable. Todo tipo de, de público en el cual vamos a encontrar, así le vamos a considerar, que es los agentes sociales, desde los padres de familia, los alumnos, los maestros, la comunidad educativa. Entonces, este público también va a estar inmiscuido en el proceso de la educación para generar, pues más que todo, aprendizajes en los estudiantes. Tomando como punto de partida esta cultura tecnológica educativa que actualmente nosotros estamos trabajando, nos lleva a revisar los conocimientos que sirven para producir y al mismo tiempo generar un aprendizaje en el estudiante, ¿no? Entonces, el trabajo de la educación desde un proceso de socialización de nuestros alumnos para educarse, desde el asimilar y hacer esas adecuaciones, nos implica esa conciencia, esa cultura, el proceso donde las nuevas generaciones tienen que adquirir un proceso totalmente distinto. Ya vivíamos esta situación de la pandemia donde nosotros en determinado momento vamos a reforzar nuestros aprendizajes como docentes para que posteriormente estos los podamos transmitir con nuestros alumnos. Entonces, desde una mirada de aprendizaje, la tecnología educativa es el uso pedagógico de los instrumentos y los equipos generados para la transformación del trabajo de la docencia, ¿no? Entonces, los cuales los vamos a utilizar para em,
trabajar y direccionarlos desde un proceso pedagógico, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también desde la tecnología de la información, donde los recursos tecnológicos nos llevan a nosotros básicamente a utilizarlos y a transformar nuestra educación. Sabemos de antemano que el resultado de las prácticas diferenciadas desde las concepciones y las teorías educativas nos llevan a un ámbito totalmente diferente, ¿no? En este caso, específicamente en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el uso y los productos tecnológicos que nosotros vayamos a utilizar en las aulas nos van a permitir, más que todo, el trabajo de la visión de transformación de la educación, ¿no? El uso de los medios audiovisuales como los recursos para la mejora de nuestra instrucción que vayamos a dar, como una herramienta para un adiestrarlos desde un apartado tecnológico y también poderlos incorporar a una teoría sobre sistemas de los procesos instruccionales, ¿no? Desde un uso de las computadoras y todo este proceso tecnológico que estamos viviendo actualmente. Entonces, el trabajo de la investigación educativa va vinculado también a esta transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, conjuntamente con la tecnología de la información y la comunicación, que nos ofrecen un proceso diferente de organizar la enseñanza y el aprendizaje que anteriormente se daba presencial. Ahora creando, pues, una situación educativa centrada para nuestro alumno, formando su propio aprendizaje y desarrollando el pensamiento, pues, crítico y creativo desde un ordenador. Ahora bien, el trabajo tiene que estar sincronizado, ¿no? De la tecnología aplicada al aula, desde el proceso de la multimedia, la televisión, las computadoras, los audios, el internet, la pizarra interactiva, las plataformas virtuales. Entonces, todas esas tienen que estar sincronizadas para que en determinado momento, ahí sí podríamos decir que está situado para el aprendizaje de nuestro estudiante. Ahora bien, los beneficios que trae en utilizar las herramientas interactivas, pues son muchísimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un blog en el aula, pues aprender a investigar, ¿no? Y usar, pues lógicamente, la web, desarrollando un aprendizaje colaborativo. Eso podríamos como verlo como este, un proceso de beneficio para nuestro estudiante, ¿no? También las cuentas de correo electrónico, ¿por qué no? Pues para enviar los trabajos, tanto de los estudiantes como nosotros para los docentes, y recibir las calificaciones desde este medio, ¿no? Entonces, facilitar para crear proyectos y aplicarlos nos permite a nosotros desarrollar el proceso creativo que tiene nuestro alumno, ¿no? Entonces es necesario. También hablamos del Facebook, que tiene pues esa finalidad de relacionar las cosas y recordarlas de inmediato, creando pues grupos de estudio. Desde ese apartado nosotros podamos utilizar esta red social. Entonces, creo que el trabajo que nosotros podemos realizar y transformar en el aula, tomando como punto de partida la tecnología, debe de ir al avance pedagógico, ¿no? Para poder aplicar la tecnología adecuadamente, pero también tomando en consideración que existen herramientas específicas para trabajar este proceso pedagógico y didáctico que nos lleven. Hace un instante comentábamos sobre las estrategias didácticas, el antes, el durante y el después del trabajo, ¿no? Entonces, con ello nosotros estamos teniendo una visión diferente del trabajo. El docente crea sus propios materiales multimedia, ¿no? En ese sentido, estamos nosotros revisando que el trabajo está relacionado con los cambios profundos de lo que es la enseñanza, ¿no? Básicamente exige a los alumnos, a los profesores, a tener una nueva forma de trabajar para también lograr esa formación continua que lleve a que el alumno en determinado momento pueda aprender.
Comentábamos que las ventajas de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación están vinculadas a utilizar diferentes medios. Pues lógicamente sabemos los textos, las imágenes, el video, la voz, también estos contenidos que sabemos que son demasiado rápidos, que generan también una autonomía, que generan un diálogo entre ellos, promueve un autoaprendizaje, facilita la comprensión y la visión y la audición, ¿no? Entonces, desde un proceso que puede ser presencial, ahora se transforma con con este apartado que nosotros estamos revisando, que nos lleva a que nuestros alumnos, puedan aprender. Desventajas que pudiésemos nosotros encontrar en las tecnologías, aplicarlas a la educación, es muy diverso, ¿no? Entonces, va a depender de nosotros, ¿no? Podríamos decir que, pues, elimina esa posibilidad de desarrollar habilidades físicas, en el sentido de que el alumno, pueda, salir, del aula y a realizar, ciertos ejercicios. Pero sabemos de antemano que apartado de las ventajas de la tecnología son mayores, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros consideremos este trabajo en el sentido del de la educación, la tecnología y la conectividad. Comentábamos, en esta ocasión del trabajo que estamos realizando en esta sesión, número 2, donde estamos abordando el tema educación, tecnología y conectividad. Y nos llevaría a revisar de manera puntual lo que es la teoría de la conectividad, ¿sí? Desde un proceso de aprendizaje para una era digital. Sabemos de antemano que el conectivismo es la integración de los principios para explorar las teorías de caos, de redes y complejidad en el proceso de enseñanza, ¿no? Que estas van a estar orientadas a los cambios y a los elementos centrados en lo que es los individuos. Con ello, sabemos que se tienen que ajustar a la actualidad y a la realidad donde los estudiantes, pues están trabajando. Entonces, estos nativos digitales que están bombardeados a diario sobre lo que es la gran variedad de herramientas tecnológicas que existen, ¿no? Y esta relación del aprendizaje colaborativo que en determinado momento pudiésemos trabajar y aprovechar en lo que es la conectividad, ¿no? Entonces, este proceso de permitir, de compartir, de colaborar, de discutir, de reflexionar, entre otros, nos lleva a nosotros a saber y reconocer la importancia que tienen las tecnologías y la conectividad que en determinado momento pudiésemos nosotros considerar para este trabajo, ¿no? Entonces, desde una teoría de aprendizaje de la conectividad, nosotros sabemos que existe una metodología para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para hacer el diseño de los recursos y también para que nuestros estudiantes empiecen a transformarse y a buscar información, crear redes de conocimiento, siempre basado en el interés y las necesidades que ellos van teniendo, ¿no? Entonces, con ello nosotros estaríamos considerando que esta teoría de la conectividad permite que el estudiante se vea relacionado con el proceso de aprendizaje, ¿no? Que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes que permiten que el alumno como tal pueda aprender, ¿no? Entonces, el conocimiento que se tiene desde una red para poderlo alinear y considerar el mismo proceso y el desarrollo que se va teniendo del conocimiento permite de manera clara y precisa que el estudiante pueda tener, más que todo, desarrollar
las capacidades y destrezas en referencia a lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, todas estas ideas sobre los conceptos que se tienen sobre la relación del conectivismo con las herramientas tecnológicas aumentan nuestra habilidad de interactuar, ¿sí? De hacer las cosas, de considerar las herramientas que son una extensión que nos permite, más que todo, a realizar un proceso de pensamiento más crítico, pero al mismo tiempo desde una teoría de actividad basada desde una transformación social y tecnológica. Entonces, con ello nosotros estaríamos considerando que el trabajo de la naturaleza de la contextualización del aprendizaje relacionado con el trabajo, el aprendizaje situado se va a considerar la construcción social de la realidad, que ésta se basa en la cognición y la acción de la práctica, ¿no? Entonces, con ello nos dice que vamos a destacar la importancia de los ambientes que nosotros generemos y también la expresión que el alumno vaya a proporcionar desde un apartado de crecimiento cognitivo y esquemático, ¿no? Entonces, esta medición social de la educación implica uso de estrategias de aprendizaje centradas siempre en el futuro del sujeto que estamos formando, que en este caso específicamente, pues es de nuestro estudiante. Entonces, los procesos de aprendizaje, la cognición, el trabajo que se realiza con nuestro alumno, nos lleva más que todo a considerar y a poder revisar que el ser humano como tal va a tener conductas de transformación dependiendo los ambientes de aprendizaje que nosotros como docentes vayamos a propiciar. Ahora bien, desde una visión epistemológica, la teoría del aprendizaje tiene sus propias raíces donde se afirma que la teoría del conocimiento y el proceso de construcción del mismo, ¿no? Entonces, esta visión epistemológica permite darnos cuenta del pensar para poder reflexionar y ver el alcance de las observaciones de un mundo de transformación. Entonces, ¿por qué no considerar la teoría del conocimiento que se ocupa básicamente de los problemas de, del proceso psicológico, social, que conlleva a una obtención de criterios más específicos sobre un trabajo y que a la vez se transforma, ¿no? Entonces, encontramos una visión transformada de la conectividad, de una visión de mejora de la conectividad, tomando como punto de partida el impacto de la tecnología sobre esta sociedad, ¿no? Que continúa creciendo con mayor importancia, dado que estamos en un mundo globalizado donde se orienta para encontrar un soporte de conectividad, pero también al mismo tiempo nos lleva a comenzar a comprender las relaciones que se tienen sobre un futuro deseable, sobre una área específica, que en este caso es la tecnología y la conectividad, donde nos estamos desarrollando. Pero no debemos de perder a la educación, ¿no? Entonces, que en determinado momento nosotros vamos a encontrar pues este proceso, ¿no? De ideas centradas en la conectividad desde la construcción de los saberes, desde el aprender desde una sociedad, de reconstruir, pues más que todo, ese aprendizaje para poder reaprender. Entonces, con ello nosotros estaríamos viendo un enfoque de transformación, de inclusión tecnológica con nuestra distribución de un trabajo cognitivo, pero también al mismo tiempo de conocimiento y de transformación de nuestra práctica. Entonces, nuestro compromiso siempre va a residir en las conexiones que nosotros vayamos a considerar para poder
informar a nuestro estudiante, pero al mismo tiempo de que nosotros trabajemos desde un trabajo cognitivo, desde la creación, desde extender e incrementar pues una habilidad cognitiva que nos va a llevar a formar de una manera más efectiva. Las tendencias significativas en el aprendizaje están orientadas a un proceso continuo que dure toda la vida, ¿sí? Desde un aprendizaje de actividades laborales, ¿sí? Que no se encuentren nada más aisladas, al contrario, sino que sean un caso mismo y que permita al alumno poderlas relacionar con lo que él aprende en las instituciones y luego en sus contextos laborales, ¿no? Entonces, la educación formal ya no constituye un aprendizaje total, sino al contrario, un aprendizaje que se está transformando desde las formas de las comunidades de aprendizaje, desde una práctica de redes personales a través de la realización de tareas específicas y también que con ello nosotros estaríamos revisando que este proceso de conectividad y con ello nosotros estaríamos tomando en cuenta una teoría del aprendizaje desde una era de la digital como base de análisis de eh, del trabajo, ¿sí? Entonces, con ello nosotros estaríamos considerando que la conectividad es la integración de todos estos principios de exploración, de teorías, también desde un aprendizaje, desde verlo como un proceso que ocurre desde una amplia gama de aprendizajes, pero que estos se ven vinculados con el proceso cognitivo, ¿no? Donde la inclusión tecnológica como punto de partida lleva al proceso del conocimiento, de la adquisición del mismo. Entonces, la teoría demuestra una nueva forma de considerar el trabajo, ¿sí? De información, de que el papel que juega el docente, pues es diferente, es de orientar a los alumnos, de elegir las fuentes más confiables de la información, poder seleccionarlas, ver el trabajo y la importancia que se tiene en la habilidad de discernir la información y también la importancia que en muchas de las ocasiones se tiene de una información trivial, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros como maestros estamos, pues, trabajando desde un aprendizaje de un conocimiento generado de la diversidad de opciones que existen, ¿sí? Entonces, saberle enseñar al alumno qué información tiene que tomar en cuenta para una transformación. Entonces, el aprendizaje es un proceso de conectar mm, muchos apartados, ver las fuentes de información, ver la capacidad de aumentar el conocimiento importante y con ello, pues lógicamente, nutrir y mantener las conexiones, ¿no? Para facilitar el aprendizaje continuo y que nos lleve más que todo a desarrollar la habilidad para ver las conexiones entre los campos, las ideas, los conceptos primordiales que existen y al mismo tiempo poderlos actualizar. Es importante que nosotros, pues, trabajemos con nuestros estudiantes la toma de decisiones, ¿no? Que desde un proceso de aprendizaje, porque aprender va a ser la información situada para que una realidad cambie, que se transforme, ¿no? Pero nosotros, como un papel del docente y del alumno, se tiene que reorientar, guiar, asesorar, sugerir y demostrar el trabajo que estamos haciendo con ellos, ¿no? Entonces, mediante un papel que juega también el alumno en seleccionar entre tantas formas que existen y medios de información para poderlos adecuar en el proceso de aprendizaje que ellos van teniendo. Entonces,
El punto de inicio de este proceso de la conectividad del estudiante se ve relacionado con la transformación que el docente realiza desde el proceso de guía de aprendizaje, ¿no? Donde esta red se contiene de información, de saber buscar, analizar y discriminar dentro y fuera del aula, porque eso es en realidad. Entonces, nosotros como partícipes de un proceso nos lleva a más que todo, a hacer una transformación desde una mirada, siempre centrado en el alumno, que el eje central sea el aprendizaje, que también nos lleve a desarrollar habilidades y capacidades intelectuales en nuestros estudiantes. Evaluar los logros a corto, mediano y largo plazo, revisar los recursos tecnológicos de este modelo para un trabajo, pero también ver su importancia que se tiene de la información. Y con ello, pues estaríamos viendo que la aplicación de la conectividad como un modelo pedagógico ayuda especialmente al desarrollo de las competencias tecnológicas, ¿sí? De nuestros alumnos y poderlos familiarizar con ellas y al uso de las diferentes redes que hay, ¿no? Entonces, para compartir el trabajo sincrónico y asincrónico, ¿no? Entonces, contar con estos recursos que realmente deberían de ser ilimitados para poder ayudar al alumno a descubrir un proceso de desarrollar las competencias, pero al mismo tiempo construir apartados de una red de colaboración, ¿no? Entonces, el desarrollo de nuestros alumnos tiene que mejorar. Una estructura de teoría donde se pretende el trabajo del docente sea establecer un orden desde un proceso tecnológico, de explicar cómo aprenden las personas, de concentrar este cúmulo de información, pero poderlo transformar, ¿no? Entonces, la visión tecnológica, está enmarcada más que todo en este contacto del Internet, en las redes sociales y así, pues, más que todo, fomentar el trabajo, ¿no? Con ello, pues, estaríamos analizando a detalle y a profundidad la formación de los valores que se pudiesen desarrollar con este proceso, tecnológico de, vincularlo a un estudiante con una necesidad, ¿no? Y que tiene en determinado momento un comportamiento, pero sí también una transformación. Entonces, la teoría de aprendizaje vista desde una transformación de cómo aprende el agente de esta conectividad, qué aprende y por qué lo aprende de esa manera, estaríamos hablando de teorías de aprendizajes diferentes, ¿sí? De transformación. Entonces, nosotros, como partícipes de un proceso de lo que es la educación, desde un escenario de docentes de transformación, de maestros que están cambiando, que se están transformando, de poder incorporar las tecnologías de la información y la comunicación para el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos lleva a socializar el conocimiento, ¿sí? Hacerlo diferente. Debemos también reflexionar sobre el interior de nuestras escuelas, ¿sí? Sobre los problemas que tienen actualmente y también más que todo, de empezar a revisar ese acceso a la información, a las fuentes documentales y a los conocimientos que existen en nuestras escuelas, pero también al mismo tiempo fuera de ellas, ¿no? Entonces, para empezar a formar alumnos colaborativos con aprendizajes de transformación y que lleven a la integración de las tecnologías. Sabemos de antemano que los obstáculos, como comentábamos, para poderlos resolver, nos llevan a cada una de las actividades.
En esta asignatura de investigación educativa, y en esta ocasión que estamos trabajando la sesión número 2, educación, tecnología y conectividad, nos permite más que todo nosotros revisar la importancia que tiene, ¿sí? Y al mismo tiempo poderla trabajar. Sabemos de antemano que la necesidad que se tiene actualmente sobre una transformación sobre la educación es necesario. Sabemos que la tecnología y la educación son medios, tecnológicos que permiten más que todo, pues un trabajo diferente, ¿no? Entonces, y el papel y la importancia que tiene todo este proceso de conectividad, de inclusión tecnológica, nos lleva también al uso pedagógico, ¿no? Que nosotros estamos obligados como docentes de trabajar, ¿no? Entonces, sabemos que vamos a encontrar muchísimas brechas que en ocasiones nos limitan a un trabajo, pero sabemos que el impacto de la tecnología en el aula, pues lógicamente estimula a nuestros alumnos, ¿no? Se ven más interesados y también que las características que nosotros vayamos a trabajar ayuden a mejorar y que también las condiciones del uso de la tecnología puedan, más que todo, darle estas herramientas a nuestros alumnos y al proceso en el cual estamos llevando. Sabemos que la tecnología en la educación este, nos lleva más que todo a una transformación, a una mirada diferente, a otras variables de que los individuos trabajan, ¿no? A los efectos que tienen los medios para un aprendizaje, las variables de ese contexto de los usos de los medios, pero también al mismo tiempo de la representación simbólica de la información que vamos encontrando, ¿no? Entonces, con ello, nosotros estaríamos considerando que la educación para nuestros estudiantes, para nuestros alumnos, ayuda a traer consigo a personas con capacidades transformadas, con reflexiones analíticas, críticas, de hacer una transformación en la educación. Entonces, la tecnología permite el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. Y también nos ayuda a hacer esa construcción de sistemas que son complejos, pero que al mismo tiempo permiten a que el estudiante y el docente puedan transformarse. Entonces, esa necesidad de reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, maestros, es necesario. Entonces, con ello nosotros estaríamos considerando el trabajo de la globalización desde un apartado de la mirada de la educación. Entonces, como un proceso que está creciente de comunicación, que es interdependiente, que entre los distintos países que se van dando de la globalización están relacionados con lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, es necesario que muchos transformemos nuestra práctica, ¿no? Entonces, la educación vista desde un proceso de la tecnología, tenemos que trabajar de una manera distinta. Entonces, podríamos decir que la globalización, la ciencia, la tecnología están vinculadas desde un proceso, sí, pero que nosotros en determinado momento necesitamos hacer ese cambio, ¿sí? Necesitamos hacer esa transformación que en determinado momento
este, nos permita que nosotros como partícipes del proceso que nosotros tenemos con nuestros alumnos, podamos revisar la importancia que se tiene, ¿no? Entonces, la tecnología educativa, desde un apartado de la educación, del proceso de las prácticas diferenciadas, de la conceptualización, desde el uso de ciertos productos y medios tecnológicos que nos permitan, pues más que todo, permitir que nuestro alumno, se transforme, que nuestro estudiante cambie y que a la vez nos lleve a que nosotros, como partícipes de ese proceso, veamos el uso de los medios audiovisuales como un recurso para la mejora, ¿sí? Como un apartado que nos permita, más que todo, de incorporar esta teoría de la conectividad, de la tecnología y de la educación para transformar a nuestros estudiantes. Entonces, las tecnologías de la información van a ofrecer una forma diferente de organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y con ello nosotros estaríamos considerando que este proceso de educación presencial se tiene que transformar, ¿sí? Siempre situada en el estudiante. Entonces, el trabajo de la tecnología aplicada al aula, desde el proceso de la multimedia, la televisión, las plataformas virtuales, la pizarra interactiva, el internet, y los audios, y los ordenadores como tal, tenemos que vincularlos todos para que nuestro alumno en determinado momento aprenda y pueda relacionarlos con su contexto, ¿no? Y con los grupos de pares donde él se relacione. Muchas de las ocasiones nosotros sabemos que nos lleva a que nuestro trabajo, nuestra interacción que hacemos con nuestros estudiantes se tiene que transformar. Y con ello nosotros estaríamos hablando que la educación, desde un apartado del cambio, de la transformación, este proceso tecnológico a la aplicación de la educación, nos permite más que todo a tener una visualización de un trabajo, pero también de una transformación. Ahora, cuando estamos considerando que la educación con eh, con todo este proceso tecnológico, sabemos que nos va a realizar ciertas aportaciones, ¿no? Y formas de cómo nosotros podemos ir introduciendo el proceso de enseñanza. Es complejo considerar que las tecnologías de la información van a solucionar la problemática, ¿sí? No. Nosotros, como partícipes de este proceso, necesitamos realizar esa transformación desde un apartado de la investigación educativa, pero también desde una actitud de enseñanza para transformar nuestro proceso de docente para el alumno. Entonces, con ello nosotros estaríamos considerando el apartado de los cambios que existen para los docentes, para los estudiantes, para la sociedad de esta nueva era de la información, para esta nueva transformación de nuestra práctica educativa. Entonces, con ello nosotros estaríamos considerando que la utilización de los diferentes medios permite que nuestro alumno en determinado momento pueda aprender y que él también pueda aplicarlo. Entonces, la educación es importante que nosotros la revisemos, que la consideremos, ya que con ello vamos a estar viendo que el proceso social de transformación tecnológica nos lleva a un apartado
económico, cultural, de educación, de comunicación, de información, de ideología, de arte, de religión. En pocas palabras, maestros y maestras, de transformación. Entonces, nosotros en esta sesión número 2, con el tema educación, tecnología y conectividad, estaríamos viendo la importancia que tiene la educación vinculada a los elementos de la misión de la escuela, ¿no? De la sociedad, de esa cultura que existe institucional. Y luego estaríamos considerando la estructura curricular para que posteriormente estemos tomando como punto de partida todas estas posibilidades cognitivas que tiene el alumno. Sabemos de antemano que el trabajo del proceso de enseñanza es complejo. El diseño de las propuestas que vayamos a realizar desde el instrumento que es la planeación educativa nos lleva a que el estudiante pueda aprender. Todos los procedimientos que vayamos a considerar en este proceso para realizar una transformación en nuestros estudiantes es importante, ya que con ello estaríamos tomando como punto de partida lo que comentábamos hace un instante, ¿no? Los tipos de estrategias de enseñanza que vamos a estar revisando, tanto instruccionales, preinstruccionales, perdón, como instruccionales, que es el antes, que es el durante y que es el después del trabajo, ¿no? Entonces, hacer una preparación al estudiante desde los contenidos, desde la presentación del mismo y llevarlo a que transforme, estamos activando sus conocimientos, estamos generando expectativas diferentes en su trabajo, estamos considerando organizaciones esquemáticas que le ayuden a promover el aprendizaje en ellos y luego hacer su propio diseño de presentación de ese conocimiento en los diferentes contextos donde ellos se desarrollan. Entonces, las estrategias de aprendizaje se vinculan con los de enseñanza, ya que son procedimientos que nosotros como docentes realizamos, pero que al mismo tiempo nuestro alumno va adquiriendo. Entonces, las clasificaciones de las estrategias didácticas desde un proceso de adquisición, de interpretación, de análisis, de comprensión y luego de aplicación nos lleva más que todo a saber observar desde un apartado, a saber seleccionar la información, a poderla decodificar, a tener ese razonamiento de ejecución. ¿Sí? Entonces poder organizar en la parte conceptual y con ello, pues lógicamente estaríamos construyendo un aprendizaje. En esta sesión número 2 que trabajamos, nos correspondió revisar la educación, la tecnología y la conectividad, esperando que con ello pues nosotros hayamos transformado este concepto y también al mismo tiempo revisar la tendencia que se tiene sobre esta tecnología y vinculada con lo que es la educación, ese desarrollo de nuevas concepciones de la educación y la nueva demanda que existe de un nuevo rol del docente, ¿no? Desde el proceso de conectividad, desde un proceso de, de transformación, de desafíos de la educación para ser más eficientes, desde el apartado de la gestión, poner al conocimiento científico en diálogo, también en apertura, saber que relacionar y vincular los procesos pedagógicos para, más que todo, potencializar las competencias que va teniendo el estudiante, ¿no? Y con ello, pues lógicamente, estaríamos revisando la importancia que se tiene de la educación desde un apartado de transformación, pero también del trasfondo que en muchas de las ocasiones existe en lo que es la educación. Ahora, en el proceso
de utilizar la tecnología, de ir considerando, pues, más que todo, el trabajo en lo que es la educación desde un proceso de aprendizaje, nos lleva a reconocer las teorías de aprendizaje, a poderlas describir, pero también al mismo tiempo en saber que la educación, la tecnología y la cognitividad se ven vinculadas y se ven asociadas para posteriormente que nosotros como partícipes de ese proceso revisemos y consideremos un método que permita un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado para nuestros estudiantes, ¿no? Sabemos que el aprendizaje, pues, es un cambio, ¿sí? Es una transformación, es de comportamiento, de conducta, y que esta la ve vinculada con la práctica. Entonces, el aprendizaje, este cambio que se tiene desde una disposición, desde el proceso de la adquisición de destrezas, habilidades, de un razonamiento, de concepciones, y que también al mismo tiempo nos lleva a nosotros a revisar de manera puntual en cada uno de estos apartados de la educación, de la tecnología y la conectividad para transformar nuestra práctica docente. De esta manera estaríamos terminando esta sesión número 2, estimados maestros. Un gusto saludarles. Esperamos que las actividades que están diseñadas le puedan ayudar a ustedes a transformar su práctica docente, ¿no? Desde el proceso de la educación, la tecnología y la conectividad, que nos permite más que todo facilitar